En Hebreos 9:22, y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Entiendes? Nosotros ya estamos en la sangre. No tenemos que derramar la sangre. Qué diferencia, ¿no? Ellos han rechazado el Evangelio, por lo tanto, la salvación. Nosotros estamos ya en la salvación, en el Evangelio, aquí antes. ¿Entiendes? Por eso ellos allá y nosotros aquí. Pues por eso llegan hasta allá, obvio. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. No dice por dar tu sangre, ¿ves? Pura gracia, poniendo la fe en la sangre de Cristo, ya te lo puse ahorita. O sea, el que habla es Dios. Dios no se tuerce en la escritura, la tuerce en los hombres, la tuerce el Dios de este mundo, Satanás, que los engaña con religión, con todo eso se sabe la escritura, pero no la entiende. Y así están los religiosos igual. Solamente el Espíritu Santo de Dios y los hijos de Dios que son sellados de verdad tienen la revelación, el conocimiento, porque esto se interpreta con el Espíritu de Dios, no de la mente, no la locura esa que arman, ¿entiendes? El que da el entendimiento, el Espíritu de Dios, el sello en sus hijos. Y el 9 que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto que yo estoy haciendo es una obra, pero ya yo soy salva, soy iglesia de Cristo. ¿Entiendes? Mm, ¿Qué hacen los religiosos? Muchas obra. Pues muchos de ellos se quedarán aquí, porque ellos rechazan, no comprenden el Evangelio de Salvación. Y luego utilizan los versículos y manipulan. Bueno, en fin, seguimos. Romanos 8:17. Antes de leer Romanos 8:17, decir que es un regalo la salvación. Estos no reciben el cuerpo glorificado como lo recibe la iglesia. Ellos no tienen el cuerpo glorificado como nosotros, la iglesia de Cristo. Vamos a leer ahora. Y si hijos, también herederos, herederos ciertamente de Dios y coherederos con Cristo, siempre padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos también glorificados. Por la palabra de verdad, el Evangelio se padece, persecuciones injustas, difamaciones, todo eso, tribulaciones. Esas son tribulaciones, la lucha espiritual, ¿entiendes? Contra el mal. Y el mal contra el bien, contra Dios, contra lo justo, lo puro, ya sabes, la lucha que hay, la guerra que hay, la mentira, la verdad, todo eso. Así se ejecutan las tribulaciones, ¿entiendes? Los religiosos no tienen problema ninguno. Ninguno no tienen ellos. ¿Qué va? No tienen tribulaciones porque, claro, están siendo usados para engañar y siendo engañados. Y los ves ahí con una cosa superflua, como que sueñan, qué sé yo. Si no, la vestidura es lo otro y es una cosa que es engañados y siendo engañados. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Los que se salvan en la tribulación allí, esos grupos, ellos tienen que dar su sangre y no son sellados como nosotros aquí, sellados porque por el Evangelio, la palabra de verdad. Por eso la importancia del Evangelio correcto, de ser salvo de verdad, cristiano salvo. Aquí está. Wow. En Hebreos 13:11-12, ellos tendrán que purificarse, tendrán que purificar sus cuerpos, porque de los animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el sumo sacerdote, los cuerpos son quemados fuera del real, por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora no es sacrificio ni nada de eso. Ahora, en este tiempo de gracia, es la fe en su sangre, la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Ya lo hizo todo. No hay que sacrificar nada de eso. Ya se sacrificó una vez y por todas para todos aquellos que obedecen al Evangelio correcto, la palabra de verdad, y entienden la salvación y todo eso, y son sellados y todo eso. Y son iglesias de Cristo. Y punto. O sea, también yo estaba analizando, pensando, y como ahora han metido tantas cosas en los cuerpos, han alterado tanto,
el transhumanismo, todo eso. Por eso esa sangre, como es inmunda, tiene que ser echada. En este tiempo, su iglesia, Dios ha permitido que nuestro cuerpo no sea alterado. Él no permite que lo suyo se altere porque Él es el dueño de nuestro cuerpo. El templo de Dios, nuestro cuerpo, ¿entiende? Nosotros aquí. Ellos, aquellos, allá en ese tiempo, no. Porque ya hay una alteración, esa sangre tiene que ser echada. Aún nuestra sangre será dejada cuando sucede ese glorioso evento, porque en el cielo no hay, hablo del arrebatamiento, allí no hay, no puede entrar la sangre ni la carne, ¿entiendes? Entonces por eso pensarán, los mataron, se inventarán las películas, ya tú sabes, la TV, lo otro, lo que inventarán, pero nos da igual. Si se queda nuestra sangre, se queda porque está escrito. Pero hay una diferencia en aquella sangre, que tiene que ser echada, dejada así, ¿entiendes? No como la de nosotros que se queda espontánea. ¿Se puede entender esto? El que entiende, entenderá. Y ahí hay inmundicia, hay todo el transhumanismo, todo eso. Todo ya Dios se lo sabe. O sea, estuve pensando en ello, pues mira, por eso. Por eso no te creas que vacunados o no vacunados, no, no va de eso. Allí, de esos grupos puede haber de todo. Transhumano también, si es preciso, de todo, mi amor. Dios es perfecto, mi vida. La humanidad siempre puede más que todo eso, siempre sale a flote. Por más que hagan y esto y el otro, el Dios de este mundo intenta hacer, pues eso. Romanos 1, del 20 al 32. Lee ahí tú, para que no se haga tan largo, léelo. Mira, más súmale todo esto que hacen, todo eso. Voy a bajar un poco. Mira, mentira, maldad. Súmale todo el modo de vida, los pecados, los males, todo eso que está metida la gente, lejos de Dios y todo eso, mi amor. Súmale todo eso también. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Pero Dios resucitó al Señor y también a nosotros nos resucitará con su propio poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. No lo permita Dios. Sabemos que habla de una religión que es la ramera en las escrituras. Y nosotros, iglesia de Cristo, nada tenemos que ver con rameras ni con nada de eso. Ni ninguna apariencia de ramera. La gloria es de Dios. No lo permita Dios. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne, en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Esto, por eso el matrimonio para Dios no es solamente un papel, es un matrimonio delante de Dios. Y porque mira que lo que dice, ahí se pasan espíritus inmundos, ahí ese es terrible. Y entonces, pues, así está el mundo, así están. Luego, pues, porque el otro está así, porque la otra, porque se pasan entre ellos, todos esos espíritus, todo eso, por, por, porque todo esto tiene consecuencia, mi amor. Lo que desagrada a Dios, por eso no quieren el Dios de las Escrituras. Huir de la fornicación, cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo, es más, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y sabemos que un salvo sellado se pone a hacer estas cosas y tiene problemas. Enseguida está Satanás ahí, porque siempre está atrás de nosotros, ¿sabes? Ahí está. Mira tu hija lo que hizo, dale, déjame castigarlo, déjame darle, y le pide permiso a Dios para hacernos daño. Y dice que sí, que se puede ser castigado en la carne y hasta con la muerte carnal, digo, se lo lleva antes, pero la salvación no la pierde. Pero ¿para qué quieres sufrir? Para qué te quieres buscar problemas? ¿Para qué quieres andar ensuciándote? Si sos asco. Dios nos muestra un camino más excelente y no es obligado, espontáneo. Te das cuenta y dices, guau, ¿dónde estaba metida? Qué asco. Seguimos. Efesios 5, 3, 6. Mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, a la vista de Dios somos santos ya, por la fe en su sangre, justificados para siempre. Ni conducta vergonzosa, ni palabras insensatas, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mira el mundo cómo está, lejos de Dios, anti Dios, satanizado totalmente.
¿Mm? Totalmente. Por eso estos aquí, los grupos estos, ellos purifican sus cuerpos derramando su sangre, y han ensuciado sus cuerpos. O sea, está clarísimo. Nosotros nada que ver. Mm, Estamos aquí antes, en el tiempo final de gracia, y aquello es otra dispensación, la de los 7 años. Y el transhumanismo es parte de ellos, los que han ensuciado su cuerpo, los que se han puesto cosas que no deberían. Daniel profecía sobre todo esto de la tribulación, transhumanismo, todo eso. Daniel 2:43. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Esto es otra cosa que se me ha estado revelando a través del espíritu, ¿no? Pensando, la humanidad puede más que transhumanismo, que todo eso, que todo eso. Por eso allí, los que son transhumanos, los que se han puesto cosas, toda esta tecnología, Daniel no sabía hablar, tecnología, vacunas, cosas que están, ya sabemos, que tiene el Dios de este mundo, que le mete su tecnología. Él no sabía decir esas cosas, así que lo describía así. ¿Entiendes? No como nosotros hoy que sí sabemos poner el nombre y decir esto es esto, identificar, ¿entiendes? Entonces, por eso mismo esa sangre es derramada allí, se queda ahí, esa sangre. La de nosotros también, pero ya te digo, es distinto, ¿entiendes? Se quedará espontánea, pero me refiero allí, como tienen que derramarla, y más por todo eso, como Dios diciendo, guau, esto no fue lo que yo creé, esto no es lo que yo, es una alteración. Entonces allí tienen posibilidades. Los religiosos que no predicaban el evangelio correcto, tienen posibilidades, los transhumanos, tienen posibilidades vacunados, todos tienen posibilidades, allí va a haber de todo, ¿entiendes? Los que van a ser de parte de esos grupos, que se van a poner por el testimonio de Jesús, los que son decapitados, todos, allí todos. Ya te digo, esto me hace pensar a mí que la humanidad puede más. La creación de Dios puede más que la creación en minúscula, el Dios de este mundo que quiere hacer. No se puede contra Dios. ¿Entiendes? Wow, creador excelente, mi amor. Bueno, hasta aquí lo vamos dejando en Primera de Tesalonicenses 1:4. Sabiendo, amados hermanos, vuestra elección de Dios. Estamos en el Evangelio correcto. Esto ha sido la prédica sobre los grupos, que van a ver allí el porqué y todo eso, explicar el porqué, ¿entiendes? Sobre todas las cosas. Con la palabra de Dios, Valera 1602 purificada. Ahora puedes entender la importancia del Evangelio de salvación hoy, la fe en la sangre de Cristo, todo eso. Incluso hasta la Biblia que debes usar, Valera 1602 purificada, la más pura en español que puedes encontrar. Esas Biblias, esta dice actos, aquellas dicen hecho, y hicimos un estudio sobre esas Biblias corruptas, cómo son satánicas, cómo ponen horrores, blasfeman. Es terrible. Wow. Hasta aquí ha sido Maranatas de Zaragoza, España, trabajando por el Evangelio, trabajando por la verdad de Dios. Amén. Se salvo, para que no tengas que dar tu sangre mañana, y no solamente eso, tu alma, lo que sí sabe y siente, lo eterno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Zaragoza, España. Los que derraman su sangre en la tribulación. Hay dos grupos en la tribulación que derramarán su sangre. Pero antes de entrar en el tema, vamos a recapitular en Actos o Hechos 20:28, la iglesia comprada a precio de sangre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Nosotros aquí, ahora, en el aquí, en el ahora, el presente, la iglesia de Cristo. Los que no tenemos que derramar nuestra sangre, puesto que no pertenecemos a esos 7 años de anticristo, juicio de Dios y todo eso, en la tribulación, 7 años que ya se preparan.
Y según la dispensación de gracias, vamos ya por el final, la dispensación de gracia, la cual estamos viviendo. Entonces somos la iglesia de Cristo, nuestra identidad no es aquella, es esta. Iglesia de Cristo comprada a precio de sangre, que por la sangre de Cristo somos salvos. Nuestro cuerpo templo de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios. Primera de Corintios 6, así que no está contaminado. Que se entienda, ya se verá por qué después se dice, porque ellos, porque nos, la diferencia. Primera de Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, el templo, no son cuatro paredes, nuestro cuerpo, ok. Somos lavados con su sangre. Muy distinto. Aquí en Revelación Apocalipsis 1:5 dice así. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Por el Evangelio somos sellados. ¿Qué Evangelio? Primera de Corintios 15, el 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según la Escritura. Este es el evangelio correcto de vuestra salvación, al que hay que obedecer, el que hay que retener, el que hay que predicar. Misterio, el primer misterio revelado al apóstol Pablo, son 7 misterios comenzando con este. Entonces nosotros estamos aquí, sellados en obedeciendo la palabra de verdad, fuiste sellado oyendo, ¿no? Pero vamos allí, a Efesios 1:13. En Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. O sea, no hay otro evangelio, no es otra cosa. Retener firme ese evangelio de nuestra salvación. Esa es la palabra de verdad número 1 que se está predicando. El trabajo por el evangelio correcto es ese, punto. Bueno, seguimos. Los que se quedan en la tribulación, segunda de Tesalonicenses 2:9 al 12. Aquel cuya venida es según operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues enviará Dios a ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la justicia. Y pueden entrar ahí todos los religiosos, primeramente, con religión y todo, vaya. Romanos 2:16. En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Que viene el arrebatamiento, el recogimiento de la iglesia de Cristo. Viene, se quedan los religiosos, se quedan todos esos que han rechazado el evangelio, serán juzgados ese día. No hay esperanza bienaventurada para todos aquellos, ¿entiendes? Por eso se quedan aquí esos grupos y allí tienen que dar su sangre, tienen que morir por el testimonio de Jesús. Los grupos de los que mueren por el testimonio de Jesús y el grupo de los decapitados. Ahora vamos allá. Bueno, nosotros, la Iglesia de Cristo, seremos sacados de aquí antes de los 7 años. Seremos llevados, Dios sacará a su iglesia y nada tenemos que ver con esos 7 años. Ni ellos son nosotros, ni nosotros somos ellos. ¿Entiendes? La Iglesia de Cristo tampoco es Israel y tampoco es los grupos de esos 7 años que vienen. ¿Entiendes? La Iglesia de Cristo es otra cosa. Tenemos cuerpo glorificado, tenemos redención. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención.
Estamos sellados para el día de la redención, el día del arrebatamiento, recogimiento de Cristo, los que estemos vivos y los que hemos muerto antes siendo iglesia, también tenemos cuerpo glorificado y es la iglesia de Cristo. Bueno, hasta aquí quería dejar claro nuestra identidad, quiénes somos nosotros y dónde no pertenecemos y aquellos no son nosotros, como muchos dicen que la iglesia de allí, bueno, nada que ver, sino porque tienen que dar su sangre, porque ahora Cristo ya la dio. ¿Ves cómo lo que es los religiosos? Entramos ya en el tema de los grupos de la tribulación, los que dan su sangre. Como bien dije, y dice la escritura, vamos a verlo. Hay dos grupos en la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Los 7 años, dentro de los 7 años del gobierno del anticristo, los juicios de Dios a la tierra. En Revelación 7:13, vamos a ver el primer grupo. No, en Revelación 6:9, vamos a ver el primer grupo. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? ¿Mm? Estos tienen mucha sed de justicia. Y yo mirando en este tiempo final de gracia, personas que están por la verdad, que respetan a Dios y todo eso, muchos lo veo que son de ellos. Wow. Bueno, los veo yo ya, como se va viendo todo el escenario, que serán muchos así de allí, que ahora están así. Bueno, revelación, a ellos también les predico, a todas estas personas de la verdad, de todo esto, que respetan a Dios, todas estas cosas, que Satanás no puede engañar así del todo. A ellos también les predico, a ver si van a ser parte de la iglesia y no llegan allí. Y si ya son allí es porque ya Dios tiene todo. Los que son, los que no son, por eso seguimos predicando, Dios sabe todo. Bueno, seguimos. Revelación 7:13. Y respondió uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Hay muchos que están diciendo que esto es la iglesia de Cristo. Para nada es la iglesia de Cristo. Nada que ver. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. ¿Ves? Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Han venido de la grande tribulación, lo cual la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con esos 7 años. Nada. En Revelación 24:5, ya a partir de aquí vamos a ver al segundo grupo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Wow. Este es el segundo grupo. Este es los degollados, guillotina, todo eso. Bueno, pongo la guillotina en representación a degollados. Y el primer grupo pues serán muertos pues a espada, a fuego, como los maten. ¿Entiendes? Más o menos pongo esa imagen representando los dos grupos. Estos son los que resucitan, que se entiendan bien, después del Armagedón. ¿Mm? Después del Armagedón. Todos ellos derraman su propia sangre para ser dignos de la salvación allí, en esos 7 años. Y aunque tienen parte de Revelación 26, no forman parte de la iglesia. La iglesia viene con Cristo después de los 7 años. ¿Mm? ¿Eh? En el cielo, volvemos con el Armagedón a todo eso, ¿entiendes? Revelación 19, 7, 8.
Revelación 19, 7, 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque él es venido, porque es venida la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y le fue dado que se vista de lino finísimo, puro y resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. ¿Santos? ¿Santos por qué? Por la sangre de Cristo, por obedecer la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, por ser hijos de Dios. A la vista de Dios somos santos, ya tenemos esa identidad, pues ya tenemos la santidad. No hay que buscarla y no es por fuera. Primera de Corintios 15, 51. Primera de Corintios 15, 51, 54. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos cambiados en un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: tragada es la muerte en victoria. Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Somos justificados ya, nosotros, a la vista de Dios. Por la fe en su sangre, somos salvos, somos justificados, reteniendo firme el Evangelio, la palabra de verdad. Primera de Corintios 15, el 1 al 4, somos sellados, somos iglesia de Cristo. Por eso la importancia de la salvación correctamente, fuera de la torcedura y el engaño religioso.